Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, pues muy contentos de estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y el tema de hoy es el tema del el Ángelus, esta oración ya muy tradicional dentro de nuestra Iglesia Católica y que bueno, pues estamos invitados a conocerla y a practicarla todos nosotros como católicos. Le recordamos, bueno, pues saludos a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros bienhechores, los bienhechores de Radio María. Y pues también recordándoles que, bueno, manden su donativo, que gracias a su donativo, bueno, pues estos programas se pueden salir al aire, se puede dar un servicio a la comunidad y sobre todo, principalmente, evangelizar, llevar el evangelio a todos los hogares que abren sus puertas, sus hogares para que llegue el mensaje del Señor. Y bueno, pues seguimos adelante con este tema muy interesante que es sobre el Ángelus. Decíamos antes de irnos a corte que nuestra cultura como mexicanos, yo supongo también en latinos y en otros países, a lo mejor desconozco, pero bueno, al menos en nuestra cultura como mexicanos, sí existió hace algunos años, todavía sigue existiendo en algunas partes, pero ya casi desaparece, ¿verdad? Esta bonita tradición en donde las campanas del pueblo, los pueblos eran chicos, lógico, ¿verdad? Las campanas del pueblo sonaban a mediodía. Yo recuerdo así algunos comentarios de los abuelos y de mis padres, cómo es que decían que donde quiera que uno iba, vivía en el pueblo, estuviera en el campo, estuviera en la casa, sonaban las campanas. Y dice que todos se detenían, hasta los mismos arrieros que llevaban los animales al campo o traían los animales del campo, se quitaban su sombrero y algunos hasta se ponían de rodillas para poder hacer el Ángelus, ¿no? Entonces, para mí eso es un detalle muy grande. No sé si a algunos radioescuchas, ¿verdad? Les tocó ver o les tocó vivir o les tocó escuchar esta bonita tradición, así como lo comentan los abuelos o los mismos padres de familia. Que bueno, pues para mí esto, cuando yo lo escuchaba también comúnmente de mis padres, decían que pues que era una tradición muy bella, un respeto muy grande por las cosas sagradas. Y como decíamos hace ratito, ante todo reconocer que pues nuestras obras no son obras solamente hechas con trabajo humano, ¿no? Con fuerzas humanas, sino que nuestras obras son hechas ante todo por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros recurrimos a nuestra Madre Santísima, por eso es que nosotros le encomendamos todas estas cosas que estamos realizando, que no somos paganos, es decir, el pagano solamente busca a ver de qué manera saca más dinero y a ver de qué manera produce más, y ese es el mundo a veces capitalista, utilitarista en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, esto es una frase en inglés, ¿verdad?, que dice time is money. Esto quiere decir que el tiempo es dinero, entonces no puedes estar desperdiciando el dinero porque aquí entre más produzcas mejor todavía, ¿no? Desafortunadamente así piensan los paganos, pero nosotros no podemos pensar así. Dar tiempo a la oración, unos momentos a la oración. Esto puede ser al inicio del día, a mediodía, o puede también ser después ya en la noche. Dedicar momentos a la oración. Yo creo que eso debería de ser una muy bonita costumbre, de dedicar tiempos a encomendarnos a Dios. 5 minutos, 10 minutos, antes de que yo me vaya yo a dormir, o después de que yo me levante, a mediodía, como hemos escuchado, en todo momento hay que orar. Y bueno, pues esa es una invitación ante todo, porque tenemos que recobrar ese espíritu, ¿no? Yo me imaginaba con esos comentarios de los abuelos, como hace ratito les decía, me imaginaba a lo mejor todo un pueblo en donde todos se detenían, paraban la máquina, paraban todo y se ponían a orar. En el seminario donde yo me formé, recuerdo que teníamos una bocina así en la parte alta de la capilla. Y entonces alguien dirigía desde esas bocinas que se alcanzaba a escuchar también hacia los pueblos cercanos. Y entonces pues era algo muy bello, muy bonito. Entonces nosotros todos los seminaristas y nos deteníamos, estábamos en el campo, en la construcción, y todos nos deteníamos y a hacer oración. Yo digo, si esto se viviera allá afuera en los pueblos, todavía se recuperara, ¿verdad? Entonces una exhortación a no perder. Esto a lo mejor hoy vivimos en una ciudad como la ciudad de Guadalajara o otras ciudades,
A lo mejor ya no se puede practicar de tal manera de que suenen las campanas, todos nos detenemos. Sin embargo, bueno, pues ahí donde estás, en la oficina, un momento, en la escuela, donde quiera que estemos, yo creo que podemos hacer una oración como la oración del Ángelus, ¿no es así? Sí, exactamente, programar quizás el reloj, poner en la computadora un aviso que diga son las 12 y entonces vamos a detenernos un momento a lo largo de todas las rutinas que tenemos en el día para hacer oración. Algo muy importante, padre, es que esta oración del Ángelus es bíblica, porque, pues, no sé, tenemos los hermanos que a veces dicen, es que ustedes, ¿dónde sacan esas oraciones? Y ustedes, ¿por qué rosario? Y que tantas veces, ¿y dónde dice en la Biblia? Pues bueno, algo como el Ángelus es bíblico. Nosotros podemos encontrar en el momento de la concepción de Jesús, en el momento en el que el ángel le anuncia a María, en el momento en el que María da una respuesta, y también en el momento en el que Jesús se hace carne, como dice la palabra, se hace carne. Es bíblico totalmente. Así es. ¿Y qué les parece si entonces vamos a la Biblia para ir confrontando, ¿verdad? Esta devoción, como dice aquí el hermano Lalo, que pues luego a veces hay algunos hermanos separados que nos critican. ¿Y ustedes dónde sacan eso? Bueno, pues todo esto es bíblico, ¿verdad? Prácticamente estamos orando con la palabra de Dios. Y para esto, bueno, pues invitamos ahí en casita a que nos acompañen con estos textos bíblicos y si es posible, los anoten, los apunten, ¿verdad? Porque para poder dar razón de nuestra fe. ¿Qué les parece si vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 28 al 31? Lucas 1, del 28 al 31. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues esta es la primera parte de la oración del Ángelus que nosotros hacemos. Empezamos diciendo: el ángel del Señor anunció a María, y contestamos: y concibió por obra del Espíritu Santo. Esta primera parte nosotros la tenemos en la anunciación, cuando Dios empieza aquí a mostrar que tiene un plan de salvación para la humanidad. Creo que el hecho también de rezar el Ángelus no solo ha de llenarnos de fuerza espiritual, sino que ha de llevarnos a descubrir que somos parte de esta salvación que Dios ha dado al hombre. Dios tiene un plan y esto, bueno, pues nos demuestra que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso al dirigirse a María, a una persona. ¿Para qué? Para hacerle saber que ella va a ser la madre del Hijo de Dios. El ángel viene y hace este gran anuncio que será recordado de generación en generación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque en este anuncio nosotros tenemos el anuncio del plan que Dios va realizando, el plan de la salvación, del cual todos nosotros somos partícipes. Sí, también hay que remontarnos igualmente al Antiguo Testamento, ¿no? Perdón, donde por causa del pecado de Adán y de Eva, prácticamente la humanidad rompió con esa amistad con el Señor, ¿no? Cuando le dice: mira, pues ahora vas a ser expulsado del jardín y todo eso. No obstante, Dios siempre fue misericordioso, en donde le dice a la serpiente: bueno, y a ti, la mujer, te aplastará la cabeza y tú te avanzarás sobre su talón. ¿Cómo es que aparentemente Dios es un Dios castigador porque castigó a Adán y a Eva? Pero en el fondo su misericordia sobresale, o sea, y eso que tiene que ver, porque ahora con el anuncio del ángel prácticamente se está dando ya por hecho que el plan de Dios, nuestra redención está comenzando ya con este anuncio. O sea, Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto y ya con este anuncio da inicio. Cuando, por ejemplo, se anuncia algo pero todavía no comienza, bueno, lo esperamos. Pero creo que la emoción, la adrenalina empieza a fluir más fuerte cuando decimos: ya empezó, ¿no? O ahora que se acercan, por ejemplo, quiero imaginar, ahora que se acercan los juegos en Inglaterra, ¿no? En Londres. Pues ahorita todos están expectantes,
integrantes, los participantes, los deportistas. Y sí, pero llegará el momento, llegará el día. Hoy es el día y ¡pum! Hoy inauguramos los Juegos. Y entonces llega ese momento, a lo mejor es un ejemplo un poco plástico, muy tanto burdo, pero yo creo que cuando hablamos de la anunciación también, los profetas, el mismo Jesucristo dice, ¿cuántos de ustedes, cuántos en el pasado quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron? Sin embargo, a ustedes les tocó ver esto, que entonces con este anuncio del ángel, prácticamente es un momento de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, aquel cielo que se había cerrado, aquella gloria que se había cerrado por el pecado, ahora empieza a abrirse por la obra de Dios, por ese plan de Dios, por esa iniciativa de Dios. Y entonces por eso para nosotros es un momento de gozo, ¿verdad? Porque con esas palabras del ángel, el Señor, tú quedarás encinta porque el poder del Espíritu te cubrirá. Entonces ya estamos hablando ya no de promesas, sino estamos hablando ahora ya de realidades. El plan de Dios ahora ya se está realizando. Así es, y creo que entonces todos los que nos disponemos para rezar esta oración, en la primera parte, bueno, pues debemos caer a la conciencia de que también este plan de salvación es para nosotros, que no quedó atrás, que no se realizó en otro tiempo y se cerró, no, sino que nosotros participamos de este misterio, de este plan de salvación. Por lo tanto, creo que al empezar y decir esta primera parte, al rezar esta primera parte, nosotros debemos tener bien presente. Y bien, tenemos la segunda parte de esta oración, que también nos lo presenta la Biblia, y es en el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 38. Vamos ahí en su Biblia a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, donde escuchamos la segunda parte de esta oración del Ángelus. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, ahora cómo María, que ha entendido que esto es un anuncio de Dios, que esto es un regalo de parte de Dios que ella había recibido, por eso dice, yo soy la esclava del Señor. Ella habla sobre que en ella se cumpla la voluntad de Dios. Ella acepta la voluntad de Dios a pesar de que sabía que podía encontrarse con problemas. Ella entonces acepta este proyecto que Dios le había dado a conocer a través del ángel. Sí, sin duda, yo creo que también eso muestra esa disposición. Hace ratito estaba meditando cómo es que María se abre a este proyecto, ¿no? O sea, en el primer punto hemos visto cómo Dios presenta un proyecto, pero ahora María, y en este caso nosotros como humanidad, aceptamos el proyecto. Es decir, que no somos ajenos a este proyecto de salvación, sino que Dios nos invita a injertarlos en este proyecto. Por eso María dice, hágase en mí lo que tú has dicho, ¿no? Esa disposición. Yo a veces queriendo imaginar a María muy humana, yo digo, bueno, yo no sé si hasta entonces María, aunque le preguntó al ángel, ¿y cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, bueno, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y tú vas a quedar embarazada. Yo quiero imaginar, y espero a lo mejor no faltar a la verdad bíblica, ¿verdad? Pero yo quiero imaginar que en ese momento María, más movida por su fe que por la razón, ¿no? Más movida por su fe, por su amor a Dios que por la razón. O sea, si le hubiéramos preguntado en ese momento a María, María, ¿entiendes todo esto? Y yo diría, pues que María, de hecho, pues, mira, no le entiendo muy bien al plan de Dios, ¿verdad? Porque hay que aceptarlo. Sin embargo, lo acepto. O sea, y eso yo creo que vale mucho, ¿no? Vale mucho cuando una persona se dispone al plan de Dios desde su fe más que desde su razón. No quiere decir que tiene que ser un acto irracional, ¿no? Sino que tiene que ser un acto que, superando nuestra razón, tenga que ser movido por la fe. Y entonces, creo que hablando otra vez, volviendo al punto del Ángelus, porque ¿qué tiene que ver el Ángelus conmigo, no? Pues en ese mediodía, como hace ratito lo mencionábamos, en esa mitad de la jornada, disponerme a hacer el plan de Dios, a la voluntad de Dios, porque miren, una de las cosas que yo creo que cometemos pecado, es de que vivimos nuestra vida, pero sin decirle a Dios, oye, ¿qué quieres de mí?
sin decirle a Dios, oye, ¿está bien lo que estoy haciendo o no está bien lo que estoy haciendo, no? Yo creo que muy pocos son los que de veras le dicen, Señor, mira, si crees que me estoy equivocando, pues que esto se derrumbe. Si crees que estoy equivocando, pues hazme entender que no es por aquí, ¿no? Pero muchos de nosotros a lo mejor no tenemos esa actitud, sino que queremos sacar todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Pero hay que preguntarle a Dios, o sea, esto tú lo quieres, Señor, esto te place a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad. Y entonces en nuestro trabajo diario, en nuestras actividades, deberíamos de preguntarnos esto, cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Esto le place a Dios? ¿Está conforme a la voluntad de Dios? ¿O solamente es mi capricho? Así es, y entonces esta segunda parte de esta oración del Ángelus, ya dijimos en el primer momento que es el anuncio, ¿no? Ya como ahorita decía el Padre, ya se nos ha anunciado. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros ante este plan de salvación? Igual que María, ¿no? O sea, así como María se dispuso, ahora sería importante preguntarnos, ¿qué tan dispuesto estoy yo? Porque esto tiene mucho que ver en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, como católicos. Creo que uno de los grandes problemas en nuestros días es que ante los planes de Dios hay muy poca disponibilidad. Ante la fe, creo que uno de los grandes problemas, sobre todo en los jóvenes, es la falta de disponibilidad. Porque, bueno, pues nosotros nos encontramos constantemente con jóvenes que a lo mejor no tienen un sentido, que no tienen rumbo, jóvenes que viven en depresión, sumergidos en problemas y sumergiéndose en las drogas, ¿no? Como una salida fácil. ¿Por qué? Porque no hay apertura a la fe. Porque preferimos muchas veces quedarnos como chavos cerrados a este plan, ¿no? No hay disponibilidad ante este plan. Entonces creo que cada uno de nosotros, siempre que reza esta oración, en este segundo momento de la oración, sería importante preguntarnos qué tan dispuesto estoy yo a esta voluntad. Porque la disponibilidad, bueno, pues no es otra cosa más que abrirse completamente, ¿no? Poner alerta los sentidos, el corazón y la mente, abrir todo esto. ¿Para qué? Para realizar la voluntad de Dios, para discernir en esta voluntad, como dice el Padre, ¿no? Muchas veces nosotros podremos estar trabajando, ¿no? Podemos estar realizando alguna actividad, pero muchas veces, muchas de estas actividades pueden estar lejos de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no cuestionar, Señor, ¿tú quieres esto? Y como decía el Padre, yo creo que algo bien claro para descubrir que no es la voluntad de Dios es pedirle signos a Dios, ¿no? O sea, Señor, verdaderamente, si esto no es tuyo, ayúdame, dame signos para descubrir que esto no es lo que tú quieres. Y entonces esforzarnos constantemente por entrar en esta dinámica con la voluntad de Dios. Sí, y sobre todo ahorita me viene a la mente, ¿no? El hecho de que cuando querían acabar con la primera comunidad apostólica, los fariseos se habían ya después en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de que querían acabar con ellos y dice, espérense, no vaya a ser que estemos luchando en contra de Dios, ¿no? Esas palabras a veces como que yo las refiero porque digo, bueno, yo estoy trabajando en esto, estoy realizando esto, pero ¿quién me pueda decir que yo estoy haciendo algo en contra de las cosas que Dios quiere que yo haga? O sea, no se trata de vivir con un escrúpulo, ¿no? No, sino se trata de vivir abierto a Dios para que yo pueda realizar su plan. Porque puede ser que esta cosa sea muy buena y todos a lo mejor me estén diciendo, hey, todo esto está muy bien, todo te está saliendo bien. Pero, ¿quién puede decirte que no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿No? Y que incluso estés a lo mejor aferrándote a un sueño, aferrándote a algo que Dios no quiere de ti, que Dios no quiere de nosotros. Por eso sí es muy importante que cada uno de nosotros se disponga. Por eso, hablando de las tareas que todos los días realizamos, disponte al plan de Dios. Y eso es lo que nos enseña María, a disponernos en nuestras tareas a ese plan de Dios. Que no seas tú el que te estés aferrando a algo que a lo mejor Dios no quiere, ¿no? Bien, pues vamos ahora a tomar el otro texto rápidamente antes de irnos a un corte. Vamos a ver el Evangelio de San Juan. Es la tercera parte del Ángelus en donde se nos habla o por qué nosotros tenemos esa tercera parte, en qué está inspirada. Y está inspirada en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 14. Ahí en casita si lo pueden tener a la mano y subrayar ese texto también. Juan 1:14. Vamos a escucharlo.
aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues como ya decía hace un momento el Padre, cuando se da el anuncio de este plan de salvación, el plan ya empezó a realizarse, ya empezó, y aquí en este momento, en este tercer momento del Ángelus, nosotros descubrimos que plenamente está realizado. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús se hace presente aquí en el mundo, el reino de Dios se hace presente. Y entonces cada uno de nosotros tiene más acceso a esta salvación que se había venido prometiendo desde Adán y Eva, como dice hace un momento el Padre, que los profetas recordaron, que incluso a los patriarcas también se les hizo saber de esta salvación. Todo esto que se vino realizando desde hace mucho tiempo ya es una realidad plena y completa, de la cual aquel que se abre, que se disponga, puede participar, pero aquel que se cierre, pues ni modo, ¿verdad? Ahorita me trae a la mente tu comentario, me trae a la mente cómo es que delante del nacimiento de Jesús, todo el cosmos se puso atención sobre este nacimiento, ¿no? Porque se habla de una estrella que guía a los magos de Oriente, ¿no? O sea, como las mismas estrellas, como los mismos ángeles cuando van al pesebre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. O sea, todo se conjuga porque los mismos estos magos de Oriente o los sabios de Oriente no eran unos astrólogos, sino unos astrónomos, o al menos alguien que estudiaba las estrellas, pero quizá no desde un punto de vista así medio esotérico, no, sino desde el punto de vista más o menos de la ciencia que había en aquellos entonces, ¿no? La ciencia quizá en pañales, pero ellos mismos constataban por el estudio de las estrellas cómo es que algo iba a acontecer, y por lo tanto, esas promesas que se hicieron a través de los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, se están cumpliendo. Por eso es una fiesta, y como tú bien lo dijiste, con Cristo se inaugura el reino de Dios aquí en la tierra. Bien, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? De un arroyo que saltar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué rezamos cuando rezamos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Ven y aprende con nosotros. 40 signos de vida. En un momento regresamos. Sin par, que no se puede medir ni cruzar. Las ondas de la esperanza llegan a ti a través del 920 de amplitud modulada, Radio María, con estudios en Avenida Cruz del Sur 3195, Colonia Lomas de la Victoria, Tlaquepaque, Jalisco, y oficinas en calle San Juan Bosco 3623, fraccionamiento Jardines de San Ignacio, Zapopan, Jalisco. Radio María, una voz de esperanza en tu casa. Más de 110 millones de mexicanos hacia la verdadera libertad de expresión, con leyes más
María. Gracias a Dios que tenemos a Radio María. En momentos que me siento fatigado, me conforta. He aprendido a ser más comprensiva con los demás. Estaba más contenta, desde la mañana lo prendía. Tú puedes seguir dando vida a esta emisora que diariamente lleva la palabra de esperanza a muchos corazones. Te invitamos a unirte al Club de Amigos de Radio María. Los inscritos se comprometen a donar mensualmente una aportación para esta obra de amor. Pide más informes en el teléfono 33 67 1000. Decídete hoy. Necesitamos de ti. Escucha la voz de Radio María en la web www.radiomariamexico.com. Radio María, para escuchar mientras recorres la vida. María me enseña a escuchar a Dios, a alegrarme con su presencia, a ilusionarme con hacer su voluntad. María me enseña a recibirlo y llevarlo ahí, donde Él es más necesario. A su paso sanando nos va. Alimenta la semilla de la fe plantada en tu corazón. Sigue escuchando 40 signos de vida en Radio María. Y bien, pues estamos ya aquí de regreso en este su programa 40 signos de vida y bueno, pues estamos continuando con nuestro tema El Ángelus. Saludamos a María de Lourdes Ramírez Álvarez y bueno, pues nos pide oración, banco de oración, pedir por su familia, también por Hilaria Rubalcaba Hernández, igualmente pide que la pongamos en el banco de oración, a ella, a su familia. Igualmente Hilaria Rubalcaba Hernández felicita el programa y también pide banco de oración. Benjamín Villalobos Flores igualmente nos pide el banco de oración. Parece ser que tenemos una llamada, a ver, vamos a escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Lourdes Ramírez Méndez. Señora Lourdes, ¿en qué le podemos servir? Mire, padre, pues para felicitarlo por este programa tan hermoso que está haciendo el día de hoy y para comentarle, allá en mi pueblo, sí se rezaba el ángel, sí se tocaban las campanas a las 12 del día y lo más hermoso, en la tarde los sacerdotes rezaban el rosario y después del rosario nos daban la bendición y con la bendición se tocaban las campanas 3 veces y toda la gente se arrodillaba en donde quiera que estuviera en el pueblo. Sí, así es, sí me tocó ver eso, hermoso, padre, ahora que usted lo está comentando me dio mucho gusto y lo quise compartir. Sí, no, son tradiciones bellísimas, yo han acabado esas tradiciones. Sí, así es, la verdad es que bueno, pues hace falta poner de parte de todas partes, ¿no? De parte de nosotros los sacerdotes, de parte también de los fieles, pedirnos de algún modo esta situación de decirles, oye, padre, porque yo, bueno, tengo 40 años de edad y en la parroquia que me tocó estar antes, quisimos recobrar esa bonita tradición que en la última misa del domingo, se exponía un ratito el Santísimo y se daba la bendición. Entonces, algo bonito que pudimos infundir en esa parroquia, pero no estaría de más hacer sugerencias a los párrocos, ¿verdad? De decirles, oiga, padre, a mí me tocó una vez estar hace ya como algunos 15 años en un pueblo de Michoacán, en donde en la última misa se daba la bendición, se tocaban las campanas, así como dice usted, pero me dio curiosidad porque en la plaza del pueblo todos se callaron, estaba la banda tocando y tocaron la campana, todos se callan, voltean hacia el templo a recibir la bendición. Era algo bellísimo, ¿no? Así es, sí. Ay, padre, que volvieran esas tradiciones, porque sabe que la gente se está olvidando de Dios precisamente porque de la iglesia ha salido
un poquito de descuido en ese aspecto. Hay que insistir y la gente que quiera hincarse que se hinque, pero y la gente que no quiera pues no, pero allí se nota cuando la gente pues es piadosa y es católica y en ese momento es hermoso recibir la bendición de Dios donde quiera que esté la gente. Sí, así es. Bueno, pues hay que, al menos ahorita como estamos viendo, al menos practicar el Ángelus, ¿no? Ahí, ojalá que usted lo pueda practicar ahí en su casa con los suyos y bueno, pues experimentar ese bálsamo de Dios a mediodía. Bueno, pues muchas gracias, señora Lourdes, gracias por su comentario. Y gracias por este programa tan hermoso y por esos, ¿cómo se llama? Y momentos tan hermosos que nos están recordando. Claro que sí. Pase buena tarde. Buena tarde, padre. Muy bien, pues tenemos aquí también una pregunta que nos están haciendo. ¿Por qué en Pascua se reza el Regina Coeli? Bueno, pues miren, principalmente porque es una oración de corte pascual, vamos a decirlo así, ¿no? Es una oración de júbilo, porque creo que la cincuentena pascual nos transporta, ¿verdad?, a esos momentos de gozo, porque el gozo más grande es el grito de la resurrección, de que Cristo está resucitado. Y por lo tanto, un tanto para remarcar esta invocación a María, a diferencia de los otros días del año, la Iglesia nos invita a unirnos a María en ese gozo de poder alabar a nuestro Señor, de poder reconocer su santa resurrección, porque no son tiempos ordinarios, sino porque son tiempos extraordinarios, fruto de la alegría de la resurrección de nuestro Señor. Por eso se reza esta oración que se llama Regina Coeli, ¿verdad? Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Esta es la oración que se hace en vez de recitar la oración que comúnmente en tiempo ordinario nosotros hacemos. También hay otra pregunta, nos dicen que en las lecturas, ¿cómo se contesta? Cuando se lee la palabra de Dios, ¿cómo se contesta? ¿Sí, gloria a ti, Señor Jesús, o te alabamos, Señor? Bueno, yo podría hacer esta aclaración. Cuando se habla en un sentido litúrgico, hablando por ejemplo del Evangelio, si nosotros estamos tocando los Evangelios y estamos en un evento litúrgico, entonces lo propio es decir, gloria a ti, Señor Jesús, cuando dicen palabra del Señor. Y entonces nosotros respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Eso estamos hablando en los actos litúrgicos, ¿verdad? Pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a imaginar que yo estoy en mi cuarto, estoy leyendo la palabra de Dios junto con otras personas y alguien dice, palabra de Dios. Y lo más común, aunque estemos leyendo el Evangelio, podemos decir, te alabamos, Señor. En general, la palabra de Dios, cuando se medita, se lee en un grupo, lo correcto es decir, te alabamos, Señor. Y solamente si se trata de los evangelios en un acto litúrgico, decimos, gloria a ti. La respuesta sería, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí, más o menos? Bueno, pues esperando que esto haya contestado un poquito las preguntas que ustedes nos hacen. Continuamos adelante, valga la redundancia, ¿verdad? Seguimos. Y vamos ahora, recordando esto que nos han mencionado, esa tradición. ¿Cómo es que esto se remonta también a los apóstoles, no? Los apóstoles también tenían, la primera comunidad apostólica tenía esa costumbre de orar a mediodía. ¿Por qué? Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9. Allí en casita, ojalá que también nos estén acompañando con su Biblia. Vamos a escuchar. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iba de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A qué hora será? El mediodía. Muy bien. Bien, pues así como Pedro, bueno, pues creo que ha venido toda una tradición dentro de la iglesia, sobre todo al mediodía, ¿no? Aunque también en algunas partes y en otro tiempo también se rezaba a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y como ya ahorita nos decía la hermana que nos hablaba, se tocaban las campanas, ¿no? Sobre todo en la tarde, se tocaban las campanas y se daba la bendición. Pero por tradición bíblica también es al mediodía. Incluso, bueno, pues la oración del Ángelus no es la única que se realiza en el mediodía.
aunque sí a las 12 del mediodía es la que se realiza. Sí, también quisiera mencionar esto, ¿de dónde viene la tradición? Bueno, pues viene la tradición judía, porque el judío prácticamente dividía el día en fracciones de 3 horas para nosotros, por ejemplo, ¿no? A las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Entonces, cuando hablamos de la hora tercia, de la hora sexta, de la hora nona, que esto todavía lo practicamos en la liturgia de las horas, ¿no? Rezamos la hora sexta, nona, tercia, precisamente en estas horas, porque para el judío él fraccionaba así el día, y el día incluso se terminaba a las 6 de la tarde. Para el judío a las 6 de la tarde se terminaba el día y comenzaba el otro. Por eso viene también la hora en la liturgia de las horas, la hora de vísperas, porque ya las vísperas del día de mañana, es decir, ya estamos prácticamente, aunque todavía el sol no se está ocultando, o todavía falta para que se oculte, ya estamos rezando las vísperas, quiere decir, nos estamos adelantando ya para el día de mañana. Y muchas tradiciones que existen, pero esto es a propósito que mencionas, hermano Ismael, que a mediodía, y en este caso, por ejemplo, Pedro, como buen judío, él también acostumbrado a retirarse a orar al mediodía, como cuando también van al templo con Pedro y Juan, se encuentran con el paralítico, eran las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, el mediodía ya es una tradición judía que nosotros como cristianos, al menos la hora, la hemos tomado también para la liturgia de las horas, pero que también tiene su significado. ¿Por qué el mediodía? ¿Por qué el mediodía? Esa es una de las razones también por la que rezamos a mediodía, por el momento de la crucifixión de Jesús. Efectivamente, sí. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 44, nos habla más sobre este momento del mediodía de la crucifixión de Jesús. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 44. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en obscuridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es entonces por eso que también se detiene en un momento de oración a eso del mediodía, en el momento en el que así como Moisés extendió los brazos para hacer oración y que pudiera ganar la batalla, también sobre una colina es en el momento en el que Jesús extiende los brazos y muere por nosotros. Claro, salir victorioso, como lo decíamos hace rato, en el momento en el que Moisés levanta las manos para que el pueblo salga victorioso, Jesús a través de la crucifixión, al abrir los brazos, al extender los brazos, nos da la victoria sobre la muerte, donde Él dice que ahí nos redime, que ahí nos da la salvación, que en ese momento que era el momento de la tarde. Por eso para nosotros son momentos de veras muy importantes y los queremos remarcar. ¿Por qué a mediodía? Porque a mediodía murió nuestro Señor Jesucristo, hasta las 3 de la tarde. Bueno, más bien, subió a la cruz. Hasta las 3 de la tarde, dice el texto, permaneció en tinieblas, ¿no? Algo muy importante, y miren, quisiera yo mencionar, aquí hay un testimonio que nos acaban de pasar. Carmen Sandoval Gallo dice, quiere dejar como un hermoso testimonio que su mamá era muy devota de rezar diariamente el Ángelus, y milagrosamente su mamá murió precisamente terminando de rezar el Ángelus. Qué bonito, ¿no? O sea, ellos son de esas cosas que uno dice, wow, son regalos de Dios, ¿no? No los podemos así como que decir es pura casualidad, sino esos son auténticos y verdaderos regalos de Dios, como el Señor, a mí, hablando por ejemplo de tradiciones como estas, personas que de repente tienen alguna bonita tradición, por ejemplo al Santísimo, a la confesión, o sea, cuando les toca irse, cuando nuestro Señor les pide cuentas, bueno, pues se van, pero con esas ayudas, ¿no? Y en este caso, esta hermana que nos comparte su testimonio, bueno, pues qué bello que ella, siendo devota del Santísimo, haya tenido que morir después de rezar exactamente el Santísimo. Digo, el Ángelus, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a un canto ahora para reflexionar estos momentos? En el principio era Dios, eterno e inmortal.
es amor y dolor. Entonces te miro y con ternura te elijo, María. Aceptaste con valor, María, y en tu seno se encarnó el amor. Lleno de gozo tu corazón, en servicio se volcó. Primera misionera anunciaste a Jesús, el Señor. Mensajera de Dios, elevaste tu canción, María, poderosa tu oración, María, la palabra en tus labios brilló. Bien, pues estamos aquí nuevamente, después de haber escuchado este muy bonito canto, María. Y parece que tenemos algunas llamadas. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Micaela Rocha. Señora Micaela, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, yo quería hacerle un comentario sobre lo que está diciendo de las campanadas que daban en las iglesias. Ajá, claro. Yo tengo pues se podría decir como una anécdota. Una prima y yo siempre andábamos juntas, entonces cuando decían la bendición con el Santísimo en la iglesia, sí, sonaban las campanas y pues nosotros donde anduviéramos ahí nos hincábamos porque el padre nos dijo en misa. Sí, claro. Entonces, un día que íbamos nosotros caminando, y luego también dijeron que cuando iban con el Santísimo la hostia para darles a los enfermos, sí, el viático, sí. Que también nos hincáramos. Y luego de recién que pusieron un camión de basura que sonaba la campanita, mi prima y yo nos hincamos. Oh. Es que en aquel tiempo no pasaba el carro de la basura, por eso es que no, pero ahora ya se confunde, ¿verdad? Todavía me acuerdo y todavía me da risa. Muchos años, pero todavía me acuerdo. Sí, claro. También les quería hacer otro comentario sobre mi mamá también, ahora se murió ahora en mayo. Ajá, sí. Y luego ella se murió prácticamente hablando, como quien dice. Todavía de estar acostadita ya muy malita, se sentó para que rezáramos el rosario y pues casi se quedó como dormida al ratito de que rezamos el rosario. Qué bonito, ¿no? Bueno, digo en el sentido de que con cuánta paz los amigos de Dios reciben la muerte, ¿no? Con cuánta paz. Sí, nomás que yo tengo la inquietud de que yo quería que le trajeran al padre para que le juntara los santos óleos. Ajá. Y estaba de vacaciones el padre, sacan un ranchito. Híjole. Y el padre no estaba y pues yo me quedé con esa inquietud. Sí, esa inquietud. Bien, mire, yo creo que después de todo los sacramentos son un signo sensibles de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios, pero hay también de la fe, ¿no? Dice, dichosos los que creen sin haber visto. Y yo creo que, no obstante que el sacramento no estuvo ahí presente, pero desde la fe sí lo estuvo, ¿no? Entonces yo creo que bastó que usted deseara el sacramento para su mami, y que creo que en ese caso, por las circunstancias, suple y llega la misericordia de Dios. Entonces, eso es para que nos dé paz, ¿verdad? Bien, parece ser que, bueno, muchas gracias por su comentario. Parece ser que tenemos otra llamada. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudar? Sí, mire, estoy tan feliz y tan contenta porque desde que inició Radio María, yo soy una radio escucha. Tengo 80 años y nunca me había podido comunicar hasta ahora. Ah, mire qué bien. Estoy muy contenta. Para mí Radio María ha sido una ayuda grandísima. Qué bueno. Tantas cosas que he aprendido y todo eso me ha ayudado. Y yo, y precisamente de lo del anuncio del ángel, esa devoción la tengo desde que mi madre me la enseñó, pero no sabía yo realmente el significado y todo como he oído ahora. Entonces, hoy con más devoción aquí me uno con ustedes a rezarlo
y todo lo que se puede. Estoy en silla de ruedas, pero aquí Radio María es la que me ha ayudado a seguir adelante, a darme fortaleza, a darme fuerza, y no me pierdo ninguno de los programas. Así de que muchas felicidades. Muchas gracias. Y yo creo que mire, bueno, no sé en qué posibilidades está y con quién también usted iba, pero creo que nuestra obligación y nuestro deber también es de enseñarlo a quienes están a nuestro lado, ¿no? Sí. Porque así como nuestros padres se esforzaron, nuestros abuelos, en dejarnos unas tradiciones tan bonitas, pues ahora que no se pierdan, pero eso va a depender mucho de los papás, de quienes estamos al frente, incluso de nosotros como sacerdotes, de que no olvidemos estas cosas y que las enseñemos a las nuevas generaciones. ¿Y sabe qué? Un testimonio que voy a dar allá en mi pueblo, cuando había un enfermo y que iban a llevar a la Sagrada Comunión, el padre después de misa decía, vamos a llevar la comunión a tal lugar con fulanita de tal. Toda la gente de misa se iba acompañando al Santísimo hasta llegar al lugar donde llevaban a Dios. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Pero ahora, no, ni siquiera cuando ven pasar a los ministros, los que las conocen, ni siquiera les dejan la banqueta, una reverencia. Muchas cosas se han perdido, pero yo, le digo, trato de mi familia ser una transmitadora de esto, así de que estoy feliz, mi corazón se me sale de saber que hoy he escuchado a Radio María, y yo quiero hacerles una recomendación. Como nunca me puedo, pues es imposible que me comunique, pedir que pidieran por las personas que no podemos comunicarnos, ponernos en el banco de oración, que todos tenemos necesidades. Ahorita aquí en mi casa tengo una necesidad muy grande. Mi hermana tiene una deuda de 30,000 pesos y no ha podido vender su carro para poder resolver ese problema y hasta está pagando réditos. Yo le pido que me ponga en el banco de oración. Claro que sí. ¿Su nombre completo cuál es? Rita Fregoso Guerrero. Rita Fragoso. Fregoso. Fregoso. Guerrero. Sí. Ok, bueno, pues la vamos a tener muy presente, vamos a ofrecer también la misa por sus necesidades también. Muchísimas gracias. Y eso que digo que, como le digo, que no todo el mundo nos podemos comunicar, que digan las personas que no se pueden comunicar, también van al banco de oración. Claro que sí. Ese era mi deseo. Un abrazo muy grande y una felicitación para todos los que colaboran, el sacerdote. Sí. Hoy no apunté bien en dónde viene lo del anuncio del ángel. En el primer evangelio es San Juan y en el otro es Lucas 1, Lucas 1 del 28 28 al 31. Al 31 y San Juan. Y luego el otro texto es Lucas 38. Luego Lucas 1:38. ¿Y San Juan? Y San Juan capítulo 1 versículo 14. ¿Y el último? Ya esos son los tres. Es Lucas 1:20. Para poderlo repasar. Ajá, sí, para poderlo repasar. Muy bien. 3. Sí. Lucas 1 del 28 al 31. Ese sería 1. Y luego Lucas 1:38 sería el 2. Bueno, vamos adelante ahora y pues ya estamos para finalizar nuestro programa. Tenemos muchas preguntas, lamentamos el no tener suficiente tiempo, pero bueno, pues discúlpenos ustedes. Vamos ahora a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el costado derecho de Dios. Enciende la luz de la fe y prende con un soplo el mundo entero. Escuchaste 40 signos de vida,
un programa que te hace conocer el Catecismo de la Iglesia Católica. 40 signos de vida. Herida abierta de amor, sangre y agua de vida brotó. Si deseas conservar